Aupa, bienvenido o bienvenida a esta presentación donde te explicaré el paso a paso general de la anatomía aplicada en este tipo de lesiones del ligamento cruzado anterior y menisco. También la epidemiología, que esto nos va a ser importante para entender el mecanismo de lesión. Y también veremos ejemplos, así que si eres un poco sensible, bueno, pues tendrás que analizarlo y si no te saltas esta parte que no pasa absolutamente nada. Pero bueno, siempre te va a venir bien para entender un poquito mejor la lesión. Entonces, los objetivos de este módulo son básicos. Es uno de los módulos más largos que tengo, por cierto. Así que, bueno, si eres experto en anatomía y se te da bien, oye, dale un vistazo, pero a mí me parece muy, muy interesante. Lo primero de todo es explicar con precisión anatómica el funcionamiento tanto de huesos, cartílago, meniscos, cápsula y complejos ligamentarios, así como la cadera y pie y tobillo. Y esto es cómo gobernan tanto en el plano frontal, que son de lados, como el plano transversal, que es de rotación, ¿vale? Y desde ahí vamos a comprender cómo la anatomía estática guía a la dinámica, cosa súper importante. Después vamos a entender la epidemiología real, interpretando datos por exposición y sexo para entender que la carga real de la lesión está tanto en género como en deportes de pivotaje y así priorizar la prevención y sospecha clínica temprana. Y vamos a hacer un razonamiento biomecánico reconstruyendo el mecanismo, la situación de vector 3D, el fallo y con foco en no contacto e indirecto, superando la visión simplista de, oye, esto ha pasado por un valgo y ya está, y entendiendo más la cadena cinética. Entonces, primero de todo, un poco de debate, ¿no? ¿Qué es la estabilidad? Algo muy común, muchos vemos con BOSU, muchos te dicen me falla, estoy inestable, vale. Tenemos dos sistemas, que es el pasivo, que serían todo el referente a huesos, meniscos, cápsula, ligamentos. Y tenemos el sistema activo, que son músculo-tendón, control neuromuscular, la estrategia de rigidez, también llamado stiffness. Y ahí en medio ya te estoy haciendo un mini spoiler, que tenemos que introducir tanto cadera, pie y también el core, obviamente. Entonces, si tú piensas que la rodilla sin integrar cadera-pie, acabarás atribuyendo el mecanismo a algo simplista, algo visible, que es el valgo, y no a la causa de la raíz, la posición en ese entonces, la falta de rigidez proximal o otras causas que pueda haber. La readaptación holística, que es la que aplico yo, un contexto psicosocial puede traer más estrés de tomar malas decisiones, o esto puede implicar mucho más y tener mucho impacto en ello. Por eso la cocontracción adecuada protege las estructuras pasivas en milisegundos. Vale, empezando un poco con la anatomía. El fémur distal. Primero, una geometría condilar, ¿vale? Los cóndilos no son esferas perfectas y su radio cambiante obliga a la rodilla a rodar y deslizar acoplando la rotación tibial durante la flexión. Y esto es importantísimo, ¿vale? Después, la tróclea femoral, sí, determina la estabilidad patelar, y una tróclea displásica, esto es plana, reduce la contención de la rótula. Y por último, escotadura intercondílea, o también llamado el notch. Nosotros, si tenemos ese espacio de trabajo todavía más pequeño, va a hacer como un pellizco, una cizalla. Entonces esto puede limitar el movimiento del ligamento cruzado y haciéndolo pues que se rompa. Esto es un factor de riesgo, pero no es una condena, ¿vale? Así pues, el tibial proximal y el slop tibial. ¿Qué se refiere a esto, vale? Al fin y al cabo, como veis en la imagen de la izquierda, esto pasa cuando hay una caída de la tibia hacia adelante. Por ejemplo, cuando vamos a una carga hacia abajo, una cuesta abajo, vemos que el cuádriceps tiene que trabajar más, la tibia está hacia abajo y tenemos que aguantar porque viene una carga desde arriba y desde atrás, creando un vector de cizalla anterior. Entonces, hay que entender la conversión de fuerzas, la carga axial, peso y el impacto al caer. Al impactar sobre una superficie inclinada genera un vector de cizalla anterior. Obviamente tenemos que frenar, por eso trabajar la frenada ya es muy importante. La implicación del ligamento cruzado anterior, cuanto mayor es el slope, mayor es la tendencia natural de la tibia a deslizarse hacia adelante bajo carga. Y el dato clínico es que un slope elevado es un factor de riesgo documentado para el fallo primario y la re-rotura del injerto del ligamento cruzado anterior y menisco. Entonces, nosotros a la hora de trabajarlo tenemos que trabajar este aspecto, que es la frenada, que es para mí una de las cosas más importantes. También es un poco tramposo, porque sí que veo que muchos deportistas que he pasado te dicen que se les hace fácil, pero
realmente hay que tener un control y hay que tener una mejora muy muy grande. Después tenemos la fibula y la patelofemoral, que es el peroné, ¿vale? Hablando del peroné, es como una torre de control lateral y esto nos va a anclar la estabilidad, ¿vale? Ahí se establece el ligamento cruzado lateral, perdón, ligamento colateral lateral y el tendón del bíceps femoral. Clave para resistir el varo, ¿vale? Que esto es una rotación externa, típicos pies en forma de arco, como tienen los futbolistas, muchos futbolistas, y la rotación externa también, ¿vale? Entonces, un dolor en la cabeza del peroné tras un golpe puede indicar que la lesión, haya una lesión en esa zona. En cambio, en patelofemoral y aparato extensor, ¿vale? El sistema extensor va a absorber la energía cinética en frenadas. Si el aterrizaje se hace con rodilla rígida, poca flexión, el cuádriceps tira de la tibia hacia adelante y así antagoniza al ligamento cruzado anterior. Y una flexión profunda de más de 60 grados protege el ligamento cruzado anterior, pero estresa la articulación patelofemoral. Entonces tenemos como esa disputa. Ya os digo, antes de nada, que en esta lesión y en esta recuperación no es nada blanco ni negro, sino empieza a ver las cosas un poco más gris y trabajando desde ahí. Meniscos. Esto sí que es importante porque es una arquitectura muy muy compleja y no es solo una amortiguación, ¿vale? Es un transmisor de cargas complejo y su función vital depende de su estructura. Bien, como tenemos aquí, al fin y al cabo nosotros tenemos menisco lateral, parte de fuera, menisco medial, parte de dentro y tenemos, imagínate, este barril, ¿vale? Entonces nosotros cuando aplastamos en barril, si habéis visto One Piece, veis que los aros se extienden hacia afuera. Pues lo mismo pasaría con los meniscos. Al fin y al cabo, nosotros cuando hacemos una fuerza de arriba abajo, una carga axial, pues el barril intenta amortiguar esto cogiendo más parte de superficie, ¿no? Yo si hago una comprensión, pues esto se va como cogiendo todo el rato esa amortiguación. Las fibras radiales atan los aros para evitar que se separen longitudinalmente y el anclaje es con los ligamentos coronarios y raíces meniscales que fijan esta estructura a la tibia. La integridad de las fibras circunferenciales es la clave de la protección del cartílago. Si no hay menisco, hueso con hueso, cartílago dañado. Diferencias entre el menisco medial, parte de dentro, y el menisco lateral, parte de fuera. Menisco medial. Bien, forma de C. Es mucho más fijo que el lateral, ¿vale? Y tiene, entonces, está adherido al ligamento colateral medial, ¿vale? Al ser fijo, no puede escapar bien ante una cizalla y actúa como un tope secundario a la transición anterior, a la trasladación anterior. ¿Esto qué significa? Que le va a ayudar al ligamento cruzado anterior, ¿vale? Y la lesión típica suele ser un atrapamiento en giros con carga, rotura longitudinal, asa de cubo o rampa. El lateral, en cambio, tiene una forma de O, es más laxo y desde aquí la mecánica como se mueve con el cóndilo femoral acompaña a la rotación, soporta más carga por unidad de área, pero es convexo sobre convexo. La lesión típica es que por compresión, pivote, hay roturas radiales complejas o de raíz en inestabilidad aguda. Raíces meniscales, el eslabón perdido. Las raíces anterior y posterior son los puntos de anclaje del menisco al hueso tibial. El fallo del sistema, función crítica. Sin la raíz, el mecanismo de Hop tension falla por completo. El menisco se extruye, se sale de su sitio al cargar peso. Entonces, hay que equilibrar eso funcionalmente y una rotura de raíz posterior medial es biomecánicamente idéntica a una menisectomía total. Menisectomía que nos quiten el trozo de menisco, ¿vale? La consecuencia, aumento brutal de la presión de contacto pico, bone hueso con hueso y llevando una artrosis acelerada porque eso lleva a desgaste en meses o años si no se va reparando, si no se hace un tratamiento y demás. Ramp lesión y el LCA. Definición y biomecánica. Definición y ubicación. Es una desinserción menisco-capsular del cuerno posterior del menisco medial. Ocurre en la zona ciega posteromedial. Post, detrás. Medial, dentro. Biomecánica de la lesión. El menisco medial posterior actúa como calzo o freno secundario a la traslación anterior. Cuando el ligamento cruzado anterior se rompe, la tibia se desplaza excesivamente hacia adelante golpeando y desgarrando esta unión. Prevalencia e implicaciones.
¿Esto qué significa? Que se estima que entre el 16% y el 24% de las roturas del ligamento cruzado anterior tienen una lesión de rampa asociada, que es alto riesgo. Si se repara el ligamento cruzado anterior, pero no nos hemos dado cuenta que la rampa está rota y no se ha reconstruido, persiste una micro inestabilidad rotacional que pone en riesgo ese injerto. El ligamento cruzado anterior y su restricción multiplanar. En cuanto a la anatomía funcional, tenemos el haz anteromedial, se tensa en flexión, controla principalmente la traslación anterior, y haz posterolateral, se tensa en extensión y es crítico para el control rotacional. Por eso tenemos que empezar a ver esta lesión como un mecanismo de fallo en 3D. El ligamento cruzado anterior no es una cuerda simple, sino que falla ante una tormenta perfecta de fuerzas: carga axial, cizalla anterior, rotación interna tibial, y esto sería un poco el valgo dinámico y demás. Y aquí, por ejemplo, en este ejemplo podemos ver de dónde puede venir la lesión. Realmente nos ha fallado la cadera, nos ha fallado el pie, claro, y ha sufrido la rodilla, puede ser, sí, o un contacto que no se ve. Hay mil situaciones que pueden pasar a la hora de lesionarnos, ¿no? Entonces, la anatomía compleja no es solo un ligamento anterolateral, es un complejo de capas fasciales, tracto iliotibial, banda profunda y cápsula anterolateral, ¿ok? Restringe la rotación interna tibial y trabaja en equipo con el ligamento cruzado anterior. Y manejo clínico y evidencia. La evidencia actual sugiere que repararlo, reconstruirlo en casos de gran inestabilidad rotacional o reroturas para proteger al nuevo LCA. Complejos medial, lateral y posterior. Complejo medial. Función principal: resiste el valgo y rotación externa, como hemos hablado, y patrón de lesión: trauma directo lateral o valgo severo sin contacto, frecuencia en triadas. Y complejo lateral: función principal, persiste varo y rotación externa, y estabiliza esquina posterolateral. Patrón de lesión: hiperextensión en varo, golpea al vacío y lesión grave. A menudo requiere cirugía abierta. Bien, esto es importante, ¿vale? Varo tenemos en forma de arco y es hacia afuera. Valgo tenemos cualquier forma recta y la rodilla se va hacia dentro, ¿vale? Básicamente, en resumen, haciéndolo fácil: ligamento cruzado posterior y cápsula posterior. La función principal es el freno tibial posterior, eje central de rotación. Patrón de lesión: trauma de alta energía, accidente de tráfico o caída sobre rodilla flexionada en cualquier deporte. Aparato extensor, el cuádriceps. Yo sé que muchos de los de ligamento cruzado anterior y menisco estáis súper obsesionados con el cuádriceps, que está bien, pero tenemos que ir más allá un poco. El aparato del cuádriceps es una función vital, obviamente, y es el principal disipador de energía en la frenada excéntrica. Sin él, la rodilla colapsa en flexión. El riesgo o ángulo peligroso: entre 0 y 30 grados de flexión. La tracción del tendón rotuliano tiene un vector oblicuo que tira la tibia hacia adelante, como lo ves en estos rangos, ¿vale? En estos ángulos. Una conclusión es que una contracción violenta del cuádriceps con la rodilla casi extendida, gesto de aterrizaje rígido, es un mecanismo autolesión del ligamento cruzado anterior. Isquiotibial es el escudo del ligamento cruzado anterior, y esto para mí son la clave del éxito. Hacen sinergia con el ligamento cruzado anterior, biomecánicamente tiran de la tibia hacia atrás, reduciendo la tensión sobre el ligamento cruzado anterior. Mediales controlan también la rotación externa y el valgo dinámico. El bíceps femoral controla la rotación interna. Y el problema del timing: no basta con ser fuerte, deben activarse en milisegundos antes del contacto para pretensar la articulación. Si reaccionan tarde, si hay un reflejo tarde, el ligamento ya se habría roto. La cadera: origen del colapso. Lo que vemos en la rodilla valgo suelen hacer de la cadera, y es que la cadera, básicamente, imaginaos que está en el eje central. Entonces, si esto no ayuda, si la centralita empieza a fallar, pues la rodilla se va a ir, o el pie desde el origen empieza a fallar, pues la rodilla también se va a ir. Entonces, la aducción femoral: si el glúteo medio falla en estabilizar la pelvis, en apoyo monopodal, el fémur cae hacia adentro.
Rotación interna femoral controlada por glúteo mayor y rotadores profundos. Si falla, el fémur rota internamente sobre una tibia fija y el resultado sería que la rodilla queda atrapada en medio de dos brazos de palanca largos, sufriendo una torsión extrema, ¿vale? El pie y tobillo, el punto de anclaje, el eslabón distal. El pie dicta la interacción con el suelo, ¿sí? Pie anclado más rotación pélvica, torsión tibio-femoral. Pronación hiperdinámica, el pie va hacia dentro, el colapso del arco plantar facilita la rotación interna tibial acoplándose al valgo rodilla. Movimiento muy común en, te diría, 85% de las personas, ¿vale? La caída del arco plantar. El pie fijado con los tacos, por ejemplo, en césped artificial o seco, si el pie no rota y gira con el cuerpo, toda la torsión se transfiere de la rodilla. Lesión muy común también, un momento de lesión muy común. Y la dorsiflexión limitada, obliga a aterrizar más rígido o con más valgo para compensar. El otro día veía un vídeo, no sé si es el preparador de Boca, que decía que los jugadores de Boca tienen una puntuación de menos de 10 en el test de dorsiflexión. Y desde ahí, eso significaba que por eso había tantos lesionados del ligamento cruzado anterior en ese equipo, ¿ok? Bien, siguiendo, epidemiología más allá del género. Interpretar correctamente la epidemiología requiere mirar el denominador. Vale, ¿a qué se expone realmente un atleta cuando se va a lesionar? No cuenta solo el número de lesiones, sino cuántas ocurren por cada 1000 horas de práctica. Esto ajusta el riesgo real. El factor del sexo obviamente es importante. Es cierto que la mujer tiene entre 2 y 4 más de probabilidad de lesionarse, y sobre todo en deportes de pivotaje, fútbol, básquet, pero atribuirlo solo a hormonas o cadera ancha es obsoleto. Pesa más el perfil neuromuscular y de fuerza, ¿vale? El contexto actual, calendarios congestionados, dispara el riesgo por fatiga acumulada, igualando tasas en hombres y mujeres en la élite. Luego veremos el ejemplo, pero que le pasó a Gaby es eso, sí, no paraban de ponerle en todos lados, jugó a todos los minutos y pues ahí pasó lo que pasó en su día. Incidencia del ligamento cruzado anterior por 1000 exposiciones. Las mujeres, como veis, tienen mayor tasa que los hombres. Aunque la barra superior es mayor, la diferencia se ha ido estrechando con la profesionalización del entrenamiento femenino. Aún así, el perfil de riesgo biomecánico sigue siendo distinto. Y yo aquí quiero hacer un apunte, que esto es importante. Pesa más el perfil neuromuscular y de fuerza que el género de por sí, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Que cada vez estamos ahora estamos en 2025, ya 2026, entrando en unos deportes más rápidos, mucho más físicos y demás. Y esto es importante. El entrenamiento de fuerza, ¿vale? El acondicionamiento y la fuerza va a tener una importancia brutal dentro de... Ya, porque el tiempo, los deportes van a exigir eso, cada vez más ritmo y demás, ¿vale? Entonces, deportes de alta carga, pivote y contacto. Fútbol, líder en volumen total de lesiones, también es el deporte rey. Mecanismos, el pressing, cambio de dirección, defensivo, aterrizajes tras duelo aéreo. Baloncesto, riesgo vertical, mecanismos, rebote, parada en un tiempo, fintas explosivas, el calzado de alta fricción en parque es un factor. Y el fútbol americano, que es el rey de este tipo de lesiones. Combina riesgo de pivote con trauma directo masivo. También tienen gran tasa de ligamento cruzado posterior de roturas y multiligamentosas, porque, a ver, es un deporte muy muy físico y si veis a todos los de fútbol americano son todos unos bestias, la verdad, no hay ninguno. Si hay alguno es que está por enchufe, ¿vale? Es algo raro. Entonces, hablando ya de la epidemiología del menisco, en atletas de instituto, la tasa más o menos de 5 por 100.000 exposiciones, a menudo subreporta si no bloquea la rodilla, ¿vale? Hay muchos llevan un tratamiento conservador. Contexto degenerativo versus traumático. En mayores de 30 años, muchas roturas son hallazgos incidentales asintomáticos. En el atleta joven, la rotura suele ser más traumática y con consecuencias mecánicas inmediatamente bloqueo y derrame. Vamos a parar porque quiero hacer un inciso, que es que muchas de las personas no son conscientes. Las rodillas se desgastan, los discos vertebrales se desgastan, ¿vale? Hay que tener mucho en cuenta eso. Ahora, a partir de ahí, ¿qué tan preparado tenemos nuestro cuerpo para afrontar estas situaciones? Y esto es lo que tenemos que pensar. Entonces, la asociación, la gran mayoría de roturas laterales agudas ocurren asociadas a roturas del ligamento cruzado anterior. Las mediales pueden ocurrir aisladas en giros crónicos.
Mecanismos. El marco 3D. Una lesión aguda no es mala suerte, es física pura. Ocurre cuando la carga externa vence la resistencia interna. Comprensión. Carga axial, peso e inercia aumenta la fricción y fuerza de la caída. La cizalla, desplazamiento tibial, el cuádriceps tira de la tibia hacia adelante. Y la rotación, torsión tibiofemoral y el factor que rompe la resistencia final. Tipos de lesión de menisco. Bien, aquí tenemos la longitudinal vertical, desgarro paralelo a las fibras circunferenciales, puede preservar parte del aro si no se desplaza, como aquí, dolor intermedia, derrame, chasquidos, y si es periférica estable suele ser reparable. Asa de cubo, ¿vale? Básicamente es como la forma de asa de cubo, longitudinal desplaza hacia escotadura, deja menisco funcionalmente abierto y con un bloqueo mecánico, bloqueo, pérdida de extensión y urgencia funcional suele requerir reducción y reparación. Radial, como veis en la imagen, parece una pastilla de frenador, corte perpendicular a fibras circunferenciales, rompe la continuidad del hop stress con una gran pérdida, dolor, derrame, sensación de fallo. Si es completa o grande, la reparación sí es posible. Oblicuo o colgajo, fragmento inestable que se mueve, genera conflicto mecánico local, enganche, chasquidos, dolor local. Si es inestable síntomas, se trata para eliminar el conflicto. Yo, lo que después de tantos deportistas que han pasado por el programa y están pasando, yo diría que dependiendo del tipo de lesión, los síntomas se asemejan casi todos en un alto porcentaje, ¿vale? Y esto es un dato empírico, no es un estudio ni nada por el estilo, quiero dejar claro. Pero a la mayoría se le bloqueaba en flexión, ¿vale? Y desde ahí se acompañaba de un dolor intenso que, dependiendo de lo preparado que estuviera, pues ahí entraba ya el trabajo que habíamos hecho para entender esos bloqueos y poco a poco ir reduciendo la frecuencia hasta desaparecerlos. Bien, vamos a analizar un poquito los mecanismos, ¿sí? Y vamos al primer mecanismo, que puede ser de no contacto, es el santo grial de la prevención, me lo he hecho yo solo, que eso lo escucharás en todos los lados al final, y puede ser un 70% más o menos de los casos de fútbol. Desaceleración brusca para cambiar de dirección, pie se planta ancho y plano, cadera aducida y rotada internamente, creando un valgo dinámico, tibia rota internamente o externamente según el vector, atrapada en el suelo, y el LCA se enrolla sobre el lateral o contra el cóndilo y desde ahí estalla, ¿vale? Clave visual, el tronco suele estar inclinado hacia el lado opuesto o retrasado, desplazando el com fuera de la base. Aterrizaje, un poco yendo hilando con el anterior, ¿vale? Suele ser un riesgo crítico y agravante, aterrizar con la rodilla extendida en menos de 20-30 grados de flexión, aterrizar a una pierna y perturbación externa. Esto lo veremos un poco más adelante. Mecánica cizalla anterior, la contracción refleja del cuádriceps para no caerse, tira violentamente de la tibia hacia adelante. Y la mecánica de fallo muscular y óseo, fallo muscular en extensión, los isquios tienen poca ventaja mecánica para frenar la tibia, impacto óseo y la carga se transmite hueso con hueso. Bien, yendo con el ejemplo, aquí lo tenemos, al señor Gaby. El señor Gaby vamos a hacer que es una mezcla de, solo obviamente, y lo vamos a mezclar con el contacto, ¿vale? Entonces, aquí digamos que tiene un foco externo, obviamente, que es el balón, y desde ahí vamos a ir analizándolo pasito a pasito, ¿vale? Entonces, yo aquí lo puedo meter en velocidad, vale, 0,5, vale. Entonces, ya vemos desde aquí, vale, aquí vemos que ya la forma de sus piernas es de varo, ya de varo como tal, ¿vale? Entonces, él ya tiene la fijación del balón, pero si vemos a la postura del tronco, ya vemos que desde aquí ese varo se está empezando a romper y el pie ya está en una supinación, ¿ok? Vale, a partir de aquí, no lo puedo hacer de esa manera, no. Vale, a partir de aquí, lo que tienes que analizar realmente es, voy para aquí, vale, lo voy a hacer a mano. Vale, lo que vamos a analizar aquí es, vale, hemos venido aquí, vamos para aquí, ¿sí? Entonces ya
notamos que en una caída tenemos una caída de una pierna donde el peso está en toda la pierna derecha y la posición corporal es cargando el peso hacia atrás y hacia afuera. Entonces, ¿qué le va a decir la rodilla? ¿Vale? La rodilla no va a aguantar esta torsión, ¿sí? Mirad que los ángulos son diferentes, el centro de gravedad cambia muchísimo, el centro de gravedad está aquí. Entonces, en esta caída tenemos una caída axial, la rodilla está más o menos a 30 grados y el cuádriceps no le va a aguantar el movimiento a la anteriorización de la tibia. Por eso trabajar los aterrizajes puede ser guay al principio, sobre todo, ¿vale? Entonces nosotros caemos desde aquí, esto 30 grados aproximadamente, y esta tibia carga toda la fuerza, digamos que viene toda la fuerza, además viene rotando, ¿vale? Que es todavía más complicado. Y si vemos aquí en dinámico, ahora no se ve, pero normalmente suele hacer un encaje y desencaje. Cuando se rompe hace pum pum, ¿vale? Y se nota un chasquido, o se escucha un chasquido grande, ¿vale? A partir de ahí ya, mira, aquí lo vamos viendo, ¿sí? Aquí veis que ya tiene ese huesito fuera, ¿sí? Y aquí ya es cuando se da cuenta, ¿vale? Bien, entonces sería un poco lo que habría que ver. Bien, es un aterrizaje solo y un poco las formas corporales. Por eso el estudiar un poco todo esto es importante, ¿vale? Después, un contacto indirecto es cuando los perturban el sistema y efectos de la perturbación. Un efecto neurocognitivo, el cerebro prioriza recuperar el equilibrio global sobre proteger la rodilla. Efecto mecánico, el contacto altera la trayectoria del vuelo y aterriza con el pie donde esperabas, pero impidiendo la preactivación muscular correcta o incluso desplazándote a ti el COM, ¿no? el centro de gravedad. Importancia, en análisis de vídeo, este mecanismo es casi tan frecuente como el no contacto puro, el otro que he comentado, ¿vale? Entrenar la estabilidad en caos, por ello es vital, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo que no me acordaba, pero sí lo tenemos aquí, que es el señor Asenjo, ¿vale? Y ahí tenemos un contacto, el primer contacto, que sería este vuelo en el aire, ¿vale? Pero vale, se me ha puesto otro vídeo, vale, se me ha puesto el de la cabeza, ok, paramos y volvemos un segundo, vale, me ha costado, pero aquí tenemos la de Asenjo, ok. Entonces en la de Asenjo, por ejemplo, vale, que estábamos mirando las caídas, ¿no? Entonces nosotros en este caso vamos desde aquí, ¿sí? Le voy a dar al play, ¿vale? Lo voy a poner a cámara lenta desde aquí, 0,5, y lo vamos a ver, ¿vale? Él salta solo, a priori es un balón fácil, ya vemos que también el centro de gravedad lo está moviendo mucho, está en el plano frontal, que es uno de los más difíciles, obviamente con el transversal. Entonces desde aquí, ahora le contacta sin querer, él tiene una caída bastante limpia, hasta que Raúl García, creo que es, le perturba el movimiento, ¿vale? Le toca, entonces la caída aquí está en una extensión completa, es lo que decíamos, ¿vale? De hecho está en una semi-extensión, ¿vale? En una semi-extensión, en un caso así, que él siendo portero y demás tendría un salto potente. Y si vamos analizándolo poco a poco, ¿vale? Igual vamos a ponerlo en 0,25 y lo vamos viendo desde ahí, ¿vale? Mirad, ¿ves? Ahí cómo se crea un valgo dinámico, ¿vale? Hundimiento del arco plantar, la rodilla va hacia adentro, la cadera no la aguanta, aquí el ligamento cruzado está muy tensionado y con esta velocidad y esta caída pues se acaba rompiendo, ¿vale? Como veis ya cae, incluso cae ya para ese lado que ya sabe lo que pasa, se le queda el pie anclado y desde ahí se va hacia el lateral, ¿ok? Bien, siguiendo un poco con la presentación. Mira, quería meter una, he probado el de Víctor Valdés, pero no me ha salido la idea. Entonces lo vamos a parar y vamos con lo siguiente, ¿ok? ¿Por qué no me sale así? Así, vale, perfecto. Mecanismos de contacto directo, ¿ok?
en un mecanismo de contacto directo la fuerza imparable del impacto externo. Esto significa básicamente que tú vas tranquilamente, viene alguien y te mete un placaje que te rompe, ¿vale? Entonces, primero, muchas veces suele pasar una triada aquí, que el ligamento medial, colateral medial, se rompe también, y después vienen el ligamento cruzado anterior y el menisco por detrás, porque no aguantan todo esto. En cambio, si nosotros tenemos un golpe desde adelante, desde un corte seco, y nos lleva la tibia hacia atrás, que es el caso de Diacabi, si queréis verlo, pues ahí suele pasar que se puede romper el ligamento cruzado posterior, que el ligamento cruzado posterior es 12 veces más fuerte que el anterior, por cierto, ¿vale? Entonces, pues es un poco más difícil en otros casos, pero si te dan un golpe así, un accidente o lo que sea, puede pasar, ¿vale? Entonces aquí tenemos el vídeo, ¿vale? Le voy a quitar el audio. Vale, pues liada. Ok, aquí tenemos quitando el audio y ya veis. O sea, es que el fútbol americano es otro rollo, ¿eh? Es otro rollo. Entonces, desde aquí, ¿sí? Él tiene presión, le entra este pedazo de búfalo por este lado. Él, oye, son americanos, hay que respetar su trabajo. Casi todos tienen una técnica brutal, estamos a años luz en su preparación física y todo, y mira, este ya le está arrastrando el pie de atrás bastante, como para que entre un tío de 100 y pico kilos, entiendo, le meta directamente al fémur, pues esta rodilla obviamente no le va a aguantar. ¿Y qué pasa? ¿Ahora se va a bloquear? Sí, no, mira, ¿qué pasa? Pues esto, ¿aquí qué vas a hacer? Pues nada, salir del campo como puedas y seguir trabajando, porque mira hasta dónde va la rodilla. Choca rodilla con rodilla, es acojonante, o sea, es una pasada. Entonces, pues ahí se nota muchísimo el contacto. Imagínate que es como si te viniera John Cena o algo así, a toda leche. Veis como la tibia ya le baila de una. Bueno, en fin. Poco la ha pasado, la verdad. ¿Vale? Entonces, a partir de aquí, después tenemos esas lesiones que se hace uno solo, sí, también, que es el cutting, el hacer un cambio de dirección y demás, con una entrada a alta velocidad, horizontal, el jugador decide cambiar de dirección reactivo y es peor que planeado. El error técnico es dar un paso final demasiado largo, esto frena el cuerpo de golpe y crea un brazo de palanca enorme en la rodilla. También suele pasar que damos el paso con un lado que no es el adecuado y la fuerza de reacción del suelo pasa lateral a la rodilla forzando el valgo. Y el ligamento cruzado anterior no puede resistir ese torque rotacional. ¿Vale? Un ligamento cruzado anterior. Este chico encontrado, que lo explica bastante bien. Aquí, por ejemplo, este quiere cambiar de dirección. No le aguanta el paso largo, como hemos dicho, y aquí tenemos otra. ¿Veis? Simplemente en un cutting, pues si no estamos preparados, esto es lo que puede pasar. En cambio, vamos a los mecanismos meniscales que pueden pasar con un giro con carga, una biomecánica de compresión axial, rotación, el cóndilo muerde el menisco contra la tibia y resultado patológico, rotura longitudinal, asa de cubo típico, medial por ser menos móvil y bloqueo articular. Yo por lo que he visto también, por lo que los deportistas que he tenido y demás, el medial reina más en lesiones que el lateral, ¿vale? Esto es importante. Una hiperflexión forzada, una biomecánica del cuerno posterior queda pinzado al final del rango y carga extrema en el posterior y resultado patológico, rotura degenerativa compleja del cuerno posterior común en luchadores o catchers de béisbol. Inestabilidad crónica. Una biomecánica de la tibia que baila subluxa repetidamente por falta de ligamento cruzado anterior y resultado patológico, desgaste progresivo, ramp lesions y roturas radiales secundarias. Lectura de experto, por ejemplo, un futbolista corre, frena en seco para centrar, tronco retrasado, rodilla cede hacia adentro, ligamento cruzado anterior con no contacto y posible triada si el valgo fue severo. No, obviamente, normalmente si hoy en día, en este caso es más ligamento cruzado anterior y menisco medial. Pero, oye, si realmente no estás preparado, pues eso. Baloncesto, jugador salta al rebote, recibe golpe en el aire y cae sobre una pierna rígida. Esto puede ser contacto indirecto e impacto óseo.
Y uno de rugby, placaje lateral directo sobre rodilla, lesión multiligamentosa, rotura de menisco, rotura de ligamento colateral medial grado 3, ligamento cruzado anterior y posible daño a zona de meniscos, ¿vale? Vale, que se me había quedado bloqueada la cámara y todo, ¿sí? Bien, vamos con los puntos claves de la práctica. Primero, tenemos que escuchar realmente cómo le pasó. No es lo mismo una persona que se lo ha hecho solo que lo ha hecho con el jabalí de 155 kilos haciendo el placaje al fémur, ¿vale? No es lo mismo. Entonces se entiende también su recuperación, el miedo que tiene volver al deporte o antes o después. El ligamento cruzado anterior, después tenemos que pensar que es un 3D, ¿vale? Es una combinación de fuerzas, no solo valgo rodillas, sino las frenadas, el aterrizaje, el salto, los cambios de dirección, hay 1000 variantes. Y el síndrome lesional, asume el daño asociado a una rodilla con ligamento cruzado anterior roto, tiene alta probabilidad de tener contusiones óseas, meniscos rotos o distensión colateral. ¿Vale? Desde aquí, vale, ahora no me deja ni ir a la siguiente, espera un segundo, sí, vale. Desde aquí vamos a evitar estos errores comunes, ¿vale? Primero, tener una visión de túnel 2D, como decíamos, ignorar el slope, ¿vale? Ignorar la anatomía ósea. Esto es importante porque a algunos les va a costar más frenar, tienen más activación muscular en un lado, en otro, y simplificar meniscos. No es lo mismo una sutura que una menisectomía. Cualquier duda me vais comentando, ¿vale?